Ok, estamos en esta serie, el Evangelio en la Biblia. Ya ni lo voy a mencionar porque vamos a estar todo el año estudiando el Evangelio en la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes pues más reconocidos, más nombrados en la Escritura, Abraham. Si nosotros hacemos un pequeño resumen de una recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, pues la humanidad se había separado de Dios. La creación de Dios había sido maravillosa, buena en gran manera, pero hubo un pero en la creación. El humano decidió independizarse de Dios, pecar contra Él, y a partir de este momento se alejaron de Dios y la humanidad ha venido en espiral de picada, perversamente, malvadamente. En corto tiempo la humanidad sin Dios alcanzó unos estándares de maldad impresionantes y Dios trajo juicio sobre la humanidad. No es un juicio definitivo, pero es un juicio para detener esta tendencia a la maldad. Entonces trajo un juicio a través del diluvio, y algo interesante que hemos visto es que Dios no trae juicio sin la oportunidad de salvación. Entonces vino esta arca por parte de Noé y después se volvió a regenerar la humanidad en cuestiones de población y volvieron con una tendencia hacia la maldad otra vez. Construyeron una torre para querer ser como Dios. Dios volvió a traer juicio, pero en esta ocasión los dividió confundiendo sus lenguas. Entonces, cuando ya no se pudieron entender, tuvieron que ser dispersados en diferentes naciones, y Dios hizo todo esto para estorbar al pecado de la humanidad. Y aquí yo puedo meter una pequeña cápsula, un paréntesis en medio del mensaje, porque creo que ese es mucho del trabajo que nosotros tenemos como padres y algunas de las veces como líderes: estorbarles a nuestros hijos y a los jóvenes cuando tengan una tendencia pecaminosa. Lo correcto es guiarlos, pero otras de las veces vamos a tener que meterles el pie. Sí, que se tropiecen para que no corran hacia el pecado. No vamos a poder controlar todas sus decisiones si ya son jóvenes adultos, pero siempre vamos a hacer su conciencia. Siempre les vamos a mostrar lo correcto. Tendremos que vivir lo correcto primero. No podemos predicar un evangelio que no vivimos, pero al vivir nosotros la piedad y los principios correctos del evangelio, nosotros les vamos a mostrar con ejemplo y conducta cómo es, y sin condenarlos, siempre con una razón de esperanza, pero siempre hacerles ver esto. Y en alguna de las veces hasta estorbarles: ay, que me prestes el carro, perdón la seña, tenga su carro. No hay carro si vas a ir al pecado. Esa es regla para mis hijos. Bueno, ellos no van al pecado, pero les digo: ¿quieren ir a la reunión? Sí, jóvenes, ahí está el carro. Les proveo las herramientas para que ellos amen al Señor. Y en algunas ocasiones, de nuevo, tenemos que estorbarles. Aunque la humanidad estaba dividida, aunque la humanidad estaba repartida en lenguas y naciones, había una esperanza de que viniera una redención, una recuperación del humano, una esperanza de que viniera algo de parte de Dios. Y vino nada más y nada menos que a través de este personaje llamado Abraham. Porque Dios escogió a Abraham para que a partir de él viniera una gran multitud de personas, una nación que nacería a partir de sus hijos. Pero no solo era el hecho de hacer de él una nación grande, sino era el hecho de que a través del linaje de Abraham vendría nuestro Salvador Jesucristo. Entonces el plan de redención de Dios, que culminó en la cruz, empezó el día en que Dios le llamó a Abraham. Sabemos que posteriormente Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo otro hijo llamado Jacob. A partir de Jacob vienen las 12 tribus. Y ahora nosotros conocemos esta nación como el pueblo de Israel. Y a través de Israel, específicamente de la tribu de Judá, nació nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, al final tú quieres llevarte este pensamiento, esta idea clara del mensaje de hoy. Aparece aquí en pantalla. El mensaje central de la Biblia es este: Dios buscando al hombre para redimirlo. De manera que Dios buscó a Abraham para establecer un pacto mediante el cual eventualmente bendeciría a todas las naciones de la tierra con el nacimiento y la redención en Jesucristo. Ese era el plan de Dios. Entonces este pacto con Abraham es muy importante. Es muy, muy importante. Entonces vámonos al primer título. ¿Están listos? ¿Alguien tiene miedo? ¿Todos tienen fe? ¿Sí o no?
Eso, hermanos. Dice, poquito café ayuda en las mañanas, ¿eh? Aquí vamos. Dios inicia una nueva relación con los humanos. El humano se separó de Dios, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él hizo algo al respecto. Abre tu Biblia en el libro de Génesis. Obviamente en el capítulo 12 vamos a empezar nuestra lectura. Vamos a leer Génesis 12, versos 1 al 4. Empiezo a leer y me alcanzan. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Obviamente no podemos tener toda la lectura de lo referente a Abraham, solo algunas porciones claves, pero es bien interesante que Abraham es el padre de la fe y ahorita vamos a ver específicamente por qué. Pero Abraham no solo tuvo una fe que le fue contada por justicia, insisto, ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero Abraham tiene detalles de fe impresionantes. El Señor le dice, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Órale, hizo sus maletas y salió. ¿Salió hacia dónde? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Como dicen los reggaetoneros, para la enfrente, norte, sur, este. ¿Para cuántos días preparaba viáticos? Su familia, ¿y a dónde vamos? Vamos. Confío en Dios, es un hombre de fe extraordinario. Entonces, bueno, una vez más el humano pecó, se separó delante de Dios y esta separación hizo que el humano estuviera perdido. Estaba completamente cegado, ya el humano no tenía la capacidad de entender qué era moralmente correcto y qué era moralmente incorrecto, porque esa definición viene de parte de Dios. Entonces el humano está, como hemos dicho, esencialmente perdido sin Dios. Y lo peor de todo es que no sabe que está perdido. Podemos preguntarnos, y luego que está roto todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de este hoyo? Y la respuesta no es muy buena, no es muy motivante. La respuesta es no podemos. No podemos. El humano está roto, es pecador, está separado de Dios. No hay manera de que el humano por sí mismo pueda regresar a Dios. Pero sí hay manera de que Dios haga regresar al humano a Él. Y entonces eso es lo maravilloso del plan redentor de Dios, que Dios sabía que el humano estaba perdido y no podía regresar. Dios inicia este pacto y todo un plan de redención para ir y a buscar al hombre. Entonces Dios había prometido, lo leímos hace unos domingos, a través del linaje o de la descendencia de Eva, Dios había prometido que vendría un hombre, un salvador, que aplastaría a la serpiente de una vez y para siempre. Génesis 3:15 es la primer profecía mesiánica o del Mesías o sobre un Jesús, sobre un Salvador. Y el Señor dijo que esta serpiente moriría en el calcañar, que es el tobillo a la persona, pero esta persona pisaría a la serpiente en la cabeza. Entonces, si una serpiente venenosa te mordiera, por eso es que la gente de campo usa botas, porque el cuero ayuda a que las víboras no piquen. Entonces, si una serpiente te picaría en el talón, que es el lugar más obvio, más práctico, dado que la serpiente está en el piso, pues si fuera de cascabel tú morirías. Pero es interesante que le mordió en el talón, pero al mismo tiempo la pisoteó. ¿Por qué el Señor no dijo la destruyó o la quemó o la aplastó con una piedra? Utiliza el mismo concepto de pie para la destrucción de la propia serpiente. Espero estarme explicando. Porque Jesús vendría a morir por nuestros pecados. El veneno del pecado era algo que tenía que Jesús pagar en consecuencia y morir. Pero es precisamente en la muerte de Jesús que tenemos victoria ante el pecado, porque ya no hay condenación. Y es en la resurrección de Jesús que tenemos esperanza de vida eterna. Entonces, qué interesante es este concepto que el Señor está presentando desde Génesis 3:15, descendencia de Eva, pacto iniciado con Abraham.
Entonces este Génesis 12, del 1 al 4, es una forma en que vemos que Dios está iniciando este pacto con Abraham, que terminaría de nuevo en este plan redentor. Y es muy interesante que es Dios quien inicia el pacto. Por eso todo el tema central de la Biblia es Dios buscando al hombre. Alguien pudiera decir, el tema central de la Biblia es Jesucristo Salvador. Correctamente, también, correctamente. Pero es muy interesante que de nuevo, ante la realidad de que el hombre está perdido, Dios siempre lo estuvo buscando. Haz un recuento. Dios buscó a Abraham, buscó a Isaac, Dios buscó a Jacob, Jesús buscó a sus discípulos, Dios buscó a David, Dios fue y se mostró ante Isaías. Cada profeta, cada líder, cada persona, Dios fue y los buscó. Moisés, ahí en el campo, una zarza ardiente. Dios buscando al hombre en todo momento. Observa el versículo 2, cómo Dios está iniciando este pacto. Él dice, haré de ti. Observa el versículo 3, bendeciré. Primera persona iniciando este pacto. Entonces eso nos dice que es Dios quien inicia la salvación. A nosotros nos corresponde responder favorablemente al evangelio. Escuchamos el plan de Dios para salvarnos y entonces nosotros nos corresponde responder favorablemente ante esto. Entonces, el hombre después del pecado está continuamente hacia el pecado, pero Dios en su carácter es misericordioso. Y Dios no puede negar su carácter, Él no puede dejar de ser misericordioso. Y entonces el Señor va y busca al hombre para redimirlo. Quiero poner esta verdad importante en pantalla para ir construyendo conceptos. Dios cambiará la tragedia del pecado en una gran esperanza por medio de la relación del pacto con Abraham. Este pacto en la cual el Señor le prometió 3 cosas. Una tierra, una descendencia y su bendición. Esa es una forma de simplificar el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Te voy a dar una tierra, descendencia y bendición. Vámonos con estos 3 de una manera simple. Número 1, Dios le prometió a Abraham una tierra en donde viviría él y su descendencia. Lo mencioné hace un momento. Nosotros conocemos esto como la tierra de Israel. Génesis 12:1, puedes verlo en tu Biblia o aparece aquí en pantalla. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Una vez más, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pues Dios le prometió una tierra. Número 2, Dios prometió una nación grande a través de sus hijos. En el Génesis 15:5, puedes verlo en tu Biblia, puedes verlo en pantalla. Dice, Dios lo llevó fuera de donde estaba en una especie de casa de acampar, porque Abraham era una nómada, estaba moviéndose. Entonces está en una casa de acampar, imagínate esto. Dios le dice, salte en la noche. Ok, Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Un estudio que hice recientemente me di cuenta que Abraham salió y contó las estrellas y contó 50. ¿Y sabían esto? Contó 50. No tienen cuenta, o sea, 50. A ver, cuéntenlas. Hermanos, pónganse listos. No les voy a estar explicando aquí todos los chistes así tan explícito. Entonces, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Porque esas son las que contó Abraham, ¿verdad? Según mis recientes descubrimientos. Bien. Número 3. Dios prometió bendecir a los pueblos de la tierra a través de la descendencia de Abraham. O sea, la bendición de Dios no nomás era sobre Abraham, que llegó a ser muy bendecido en muchas maneras, pero la bendición que Dios le dio a Abraham iba a trascender a naciones y iba a terminar con un evangelio hacia los gentiles, y eso es una gran bendición. Pero hay un otro paréntesis implícito dentro del concepto de bendición. Y escúchenme por favor. Ninguna bendición que tú recibes es para que tú te quedes con ella. Dios no solo bendijo a Abraham, sino que Dios iba a bendecir a las naciones de la tierra a través de la bendición de Abraham. Entonces la bendición no tiene una característica egoísta de autobeneficio. La bendición que tú recibes es para que tú la des, desde financieramente hasta tu testimonio, la forma en cómo Dios te rescató, las lecciones de carácter que tú tienes a través de las dificultades. Toda forma de bendición es para que tú la puedas compartir con los demás.
Génesis 12:3, el Señor le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La pregunta es cómo todas las familias de la tierra iban a ser benditas o iban a tener bendición a través de la descendencia de Abraham. La pregunta la sabemos, es fácil la respuesta, a través del nacimiento de Jesucristo. A través del nacimiento de Jesucristo iba a venir la apertura al evangelio. El humano podía por primera vez, ya Dios no iba a estar estorbándole a su pecado. Por primera vez el humano podía tener un nuevo corazón, nacer de nuevo, asegurar su lugar en el cielo a través de la fe, poder tener la habilidad de caminar con Dios. El humano no podía caminar con Dios. Esta transformación tan maravillosa viene a través del evangelio, pero luego eventualmente el evangelio se abre a todos los gentiles. ¿Quiénes son todos los gentiles? Todos los que no son judíos. Creo que no tenemos ningún judío aquí entre nosotros. Sí hay 2, 3 que son árabes, bien negociando y todo, pero no judíos. Somos gentiles. Entonces hemos sido bendecidos por el pacto de Abraham. Porque por la descendencia de Abraham nacería Jesús y serían benditas en él todas, tu familia, mi familia, todas las naciones de la tierra. Entonces el Evangelio de Mateo, el libro más leído en la Biblia, ¿sí sabían que Mateo, los 3 libros más leídos de la Biblia es Mateo, Génesis y el índice? Porque todos los cristianos tienen su plan de lectura bíblica en enero, su propósito de año nuevo, y empiezan a leer Génesis o empiezan a leer Mateo, y luego ya llega febrero y ya están en otro canal. Pero bueno, Mateo y Génesis son suficientes para encontrar el evangelio, entonces gloria a Dios por eso. Pero el evangelio de Mateo empieza con una genealogía bien aburrida. ¿Cuántos dicen la genealogía de Mateo es bien aburrida? Yo soy el primero, o sea, la leo por procedimiento. Este engendró eso, o sea, nomás para decir la integridad. Oye, ¿leíste todo Mateo? Sí, leí todo Mateo. Es muy aburrida la genealogía, pero es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu Biblia en el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús empieza a trazarse a partir de ¿quién creen? Abraham. La genealogía de Adán a Abraham es bien fácil establecer, pero la genealogía en Mateo empieza con Abraham, con este pacto que Dios hizo. Y tú empiezas a seguir toda esa genealogía y llega hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret. Así que sí, gracias a este pacto somos benditos todos nosotros. Así que sí, gloria a Dios por Jesucristo, porque nos ha beneficiado este inicio de salvación de parte del Señor. ¿Pudieras darle un aplauso al Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho para que seamos familias con salvación y benditas en Él? Vámonos al siguiente inciso. Dios pide que su pueblo confíe en sus promesas. Ahora vamos a hablar del aspecto de la fe. Abre tu Biblia en Génesis 15, o si ya estabas en 12, creo que es la página que sigue. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Empiezo y me alcanzan. Dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serán sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole o hijos, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra del Señor diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Fíjate estas palabras: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el versículo clave para entender la vida de Abraham, la fe de Abraham y la fe salvadora. Creer que lo que Dios dice es cierto, te es contado por justicia. ¿En qué manera justicia? En que tú puedas adquirir la salvación que Dios trae. No podemos salvarnos, solo Dios puede salvarnos. Creer que solo Dios puede salvarnos es suficiente.
Entonces Dios le había dado una promesa maravillosa a Abraham. Le había dado la promesa de una nación grande, pero esa nación grande iba a empezar con el cumplimiento de una familia. Pero resulta que Abraham ya estaba viejito. Entonces ya no podía tener hijos. ¿Entienden, verdad? No les tengo que explicar. Porque traigo unos dibujitos explícitos. Entonces los pongo o así. Ya estaba viejito, ya no. Abraham ya estaba en la categoría de 2 vueltas al baño en la madrugada. Y ahorita estoy en una. Los jovenazos se creen muy acá, aquí los esperamos, no se preocupen. Muy bien. Entonces ya no podía Abraham, ya estaba ahí viejito y no podía tener, y se rascaba la cabeza pensando, o sea, yo digo, pues ¿cómo le voy a hacer para tener hijos y apenas me hago pipí? Y el Señor me dice que una nación grande, y luego me dice Abraham, ¿te acuerdas de la promesa del Señor? Mane. O sea, pero Dios dijo que saldrían naciones. Bueno, pues yo le creo. ¿Por qué le creo? Porque sé quién es Dios y sé que para Dios no hay nada imposible. A mis ojos es imposible, en lo natural es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces aquí viene la pregunta chinguanguanchona. ¿Cómo encontramos el evangelio en la historia de Abraham? Muy fácil. Encontramos el evangelio en la historia de Abraham a través de la fe de Abraham, porque efectivamente Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que no vivió en los tiempos de Jesús cree que lo que Dios dice es cierto, quiere decir que ese corazón es un corazón con fe. Y entonces esa persona creería y confiaría en cualquier cosa que Dios trajera a su vida. Esa persona escuchar el evangelio, Dios sabría, al ver su corazón, esa persona respondería favorablemente ante el evangelio. Creo que Gálatas lo va a explicar mejor. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo señaló por qué la fe de Abraham era un ejemplo de la fe salvadora. Voy a poner en pantalla en la Nueva Traducción Viviente y se van a sorprender lo claro y simple que es esto. Cómo la fe de Abraham es el ejemplo de una fe para salvación. Aquí está. Dice Gálatas 3:6, Nueva Traducción Viviente. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras proveyeron este tiempo en el cual Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia, el evangelio, a Abraham hace tiempo fuera. Dios le anunció el evangelio a Abraham. ¿Sí? Aquí dice. Dios anunció la buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Una explicación adicional. La ley son los 10 mandamientos. Ningún humano puede cumplir los 10 mandamientos. Si tú eres así el papas fritas y todo, dices yo puedo cumplir 9. ¿Cuál es el único que no has cumplido? Pues el de la mentira. Antes, ¿cómo te creo que cumpliste los otros 9? A tal detalle, chato, dijo el profeta Cantinflas, ningún humano puede por sí mismo. Lo han intentado. Pablo está frustrado en el capítulo 7 de Romanos. Dice, miserable de mí. Hago lo que no quiero. Quiero obedecer estos 10 mandamientos y termino fallando en alguno de ellos o termino fallando en todos. Y luego dice, más gracias doy por Jesucristo. Jesucristo es el único que cumplió todos y cada uno de estos 10 mandamientos, porque Jesús tenía que hacer lo que Adán no pudo hacer.
Jesús lo hizo y Jesús pagó por el pecado, y entonces en Jesús está el cumplimiento de la ley. Y luego dice Jesús, ¿sabes qué? Yo ya entré a este restaurante y ya les pagué las cuentas a todos. Solamente tienes que creer que te pagué la cuenta. Y tú estás ahí, vieja, pues deja de pedir ensalada, pídete un corte. Sí, y con papas, ya está pagado. Jesús pagó por tu salvación y todo lo único que tienes que hacer, es creer. Entonces, Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia. Dios conoce los corazones de todas las personas aún antes de que estas personas nazcan. Claro que Dios sabe cuáles son todas las respuestas que estas personas van a tener. Y cuando Dios ve que un corazón respondería al evangelio y esa persona tiene fe, su fe le es contada por justicia. Esta es la explicación a la pregunta que quizás todos en algún momento nos hicimos. ¿Qué pasa con todas las personas que nacieron antes de Jesús que no escucharon el evangelio? Dios es justo. Dios no los mandaría al infierno. Dios tenía un plan y ese plan iba a llegar a Jesucristo, pero mientras Jesucristo llegaba, el concepto es el mismo. Dios dice, bueno, yo conozco todos los corazones y aquellos que responderían a Jesús, yo los veo, aplican su fe porque no es automático, tienen que tomar decisiones y entonces su fe les es contada por justicia. Y esta es la forma en cómo la fe de Abraham es el ejemplo de una fe para salvación. Espero haberme explicado y no haberlos dejado confundidos. Entonces la salvación, la justificación viene solamente por creer en lo que Jesús hizo. Él pagó ya la cuenta del restaurante. Hoy nosotros tenemos el evangelio completo y no solo eso, lo tenemos en la Biblia. Y hoy nosotros podemos entender con mucha más claridad cuál es la responsabilidad que tenemos ante el evangelio. Inciso C. Dios desea que su pueblo esté separado para su gloria. Ahora brinquen a Génesis 17, vamos a leer del 1 al 10, sean pacientes con la lectura. Dice, y era Abraham de edad de 99 años, ya está más ruquis, y cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, pero no llamarás tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. Dijo nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. La manera simple de entender este capítulo o este pasaje es esta: Dios está haciendo responsable a Abraham por caminar en un pacto con Dios. El pacto es este: yo te voy a hacer de ti una nación grande y tú vas a circuncidar a todo varón, empezando por ti. La circuncisión obviamente es quitar este pellejo alrededor de es el glande, si estoy diciendo bien, en el pene, que realmente no afecta en nada, pero lo que Dios quería hacer por medio de esto era hacer una distinción entre el pueblo de Dios y los que no eran parte del pueblo de Dios. Por medio de la descendencia de Abraham, Dios produciría un linaje especial que llegaría hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, hey, este pacto que estamos haciendo tú y yo no es cosa ligera. Tú tienes que andar rectamente y perfectamente delante de mí, y la circuncisión es solamente una señal externa de lo que realmente está sucediendo en tu corazón. Entonces no era nada ligero. Abraham tenía que caminar de manera intachable y asegurarse como líder que su familia y su descendencia caminaran de una manera intachable
porque ellos habían sido no solo parte de un pacto, sino empezaron a ser un pueblo santo. La palabra santo en la Biblia significa separado, diferente, apartado. Santo no es no pecar. Santo no es vestido de blanco y brillando. Santo es que si aquí está la maldad, tú eres separado de la maldad. Dios es santo porque no hay nadie como Él. Nada se asemeja a la grandeza de Dios, por eso es santo. Entonces, quiero poner esto en pantalla. El Señor reafirmó la promesa de hacer de Él una nación grande. Y debido a esto le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, esta circuncisión era este símbolo externo, pero este símbolo externo era meramente un ritual porque era acompañado de una conducta intachable. Esto marcaba un lugar especial para el pueblo de Dios. Entonces, para ser una verdadera bendición para las naciones, los hijos de Dios necesitan distinguirse del mundo, y lo mismo es cierto para nosotros. Si nosotros somos llamados a ser luz en las tinieblas, pero luego nuestra conducta como cristianos empieza a opacarse como cuando bajas en un dimmer, no sé si todos lo ubican, la intensidad de una luz, empieza a opacarse. ¿Cómo los que están en tinieblas van a ver una luz opaca en medio de la oscuridad? Tiene que ser una luz que brille. Tiene que haber un contraste marcado en nuestras vidas para que las gentes puedan ver reflejado a Jesús en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, y que nosotros podamos ser luz para estas personas. Debe de haber una evidencia de salvación en nosotros, una conducta, una actitud externa. Y ojo con esto, dígame por favor, Dios está haciendo un pueblo separado con una conducta intachable. El pacto era la forma en que los separaba. Y lo mismo es para nosotros. La gente tiene que ver en ti una diferencia. La gente tiene que ver en ti una conducta intachable. La gente tiene que ver en ti que tu corazón ha sido transformado. Porque si nosotros como cristianos nos portamos como los no cristianos, ¿cómo van a saber dónde está la luz? Entonces hay una responsabilidad de nosotros de ser esa distinción. Y ahora nosotros, pues claro, no somos llamados a la circuncisión, no como pacto, quizás por razones médicas adelante, pero no como pacto. Pero sí somos llamados a tener una circuncisión de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quitar la carne que sobra, que no es necesaria. Y estamos en carne, saludamos personas, reímos, comemos, hablamos. Necesitamos carne para abrazar esta carne, para hablar el evangelio. Necesitamos esta carne para ser de bendición. Pero las actitudes carnales que no van conforme al pacto de Dios tienen que ser quitadas. Déjenme, se los digo de otra manera. La Biblia dice: despojaos del viejo hombre, Efesios, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No te portes como la gente que no es cristiana. Transfórmate, transforma tu mente para que puedas saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En pantalla, 1 Pedro 2:9 dice: y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, separada, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, en este último inciso, iglesia, asegúrate de ser un reflejo en actitud, en conducta, en convicciones ante el mundo, no en una manera religiosa rechazándolos, sino con amabilidad mostrándoles que hay una esperanza para ser libres del pecado. Y la esperanza se llama: la gente tiene que ver en ti a Jesús reflejado.
Para terminar este mensaje, llévate esta verdad central. El mensaje central de la Biblia es Dios buscando al hombre para redimirlo. De manera que Dios buscó a Abraham para establecer un pacto mediante el cual eventualmente heredaría a todas las naciones de la tierra, bendeciría a todas las naciones de la tierra con el nacimiento y redención de Jesucristo. Quisiera pedirles que cierren sus ojos por un momento para hacer una oración. Y antes de orar por ustedes, naturalmente yo quiero orar por su fe. Naturalmente yo quiero orar por este desafío que estoy lanzando de que nuestra conducta como cristianos sea una distinción, ¿verdad? Que no seamos personas que fácilmente nos confundan con no cristianos. Pero también quiero hacer una oración o guiar a algunas personas. Yo no sé si tú estás seguro de tu salvación, pero yo te quiero hacer una pregunta. Si tú murieras hoy y estuvieras delante de Dios, ¿qué razón tú le darías para entrar al cielo? Estamos rotos, somos pecadores, no podemos entrar al cielo por nuestras buenas obras. Pero de eso se trata la fe de Abraham, de creer que Jesús ha pagado por nuestro pecado y que con creer en esto podemos ser salvos. De la misma manera que un hombre pagaría la cuenta del restaurante de todos, Jesús ha pagado por todos tus pecados. Entonces tú tienes que creer que Él es tu Salvador y rendirte completamente a Él para vivir conforme a una nación santa. Entonces mi pregunta es, ¿habrá alguien aquí que quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Si ese es tu caso, levanta tu mano bien en alto. Dices, yo quiero rendir mi vida para salvación. Bien en alto tu mano. Bien en alto tu mano. Entonces mantengan su mano arriba y entonces con los ojos cerrados nosotros vamos a poner una oración y entonces las personas que levantaron su mano, todos tenemos nuestros ojos cerrados. Quiero pedirles que se pongan de pie por un momento. No hay ninguna pena en ser perdonado de nuestros pecados. Y entonces, quiero pedirles a las personas consejeros si me pueden ayudar. Javi, ¿puedes ayudarme con este amigo? Y yo no sé si Moni, ¿me puedes ayudar con la hermana? Vamos a orar. Señor Jesús, venimos pidiendo primeramente por estas personas que están decidiendo rendir su vida a Cristo hoy, Señor. Pido, Señor Jesús, que ellos puedan entender el Evangelio y responder en fe y arrepentimiento. Que les ayudes a caminar contigo y que nos ayudes a nosotros a enseñarles a través del discipulado cómo caminar en Cristo, Señor. Y yo pido por esta iglesia, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe como la de Abraham, Señor. No solo para salvación, sino para creer todo aquello que tú has prometido, Señor. Yo pido por esta iglesia, Señor, que sea un pueblo santo, separado, y que podamos ser un ejemplo, Señor, para esta generación maligna y perversa. No permita, Señor, que nos corrompamos y que actuemos como los no cristianos, Señor. Ayúdanos a mantenernos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buen provecho. Dios los bendiga. Nos vemos próximo domingo.